Sábado 8 de marzo de 2025 y se agolpan como siempre, ya es costumbre en este gobierno populista autoritario, las chingaderas de la semana. Y díganme ustedes si no, la primerísima es el hecho de que Donald Trump, siendo el principal opositor del gobierno mexicano, porque la oposición en México se encuentra prácticamente borrada, ha hecho lo que ha querido con Claudia Sheinbaum. Ha delimitado ritmos, ha delimitado la agenda, ha incluso condicionado las decisiones a que se siga la partitura que él mismo le está marcando. El único país que en efecto se ha sometido frente a estas determinaciones unilaterales de Donald Trump es México. No así Canadá, no así China, no así la unidad europea, porque en efecto negocian desde una situación de fuerza. Entonces aquí la fregadera de la semana se agolpa primero porque el gobierno estadounidense es el que está limitando toda la estrategia que en materia de seguridad y de economía el gobierno va a delimitar. Y por otro lado también la fregadera de la semana es que esto ocurre en falta de poder, de influencia, de determinación de parte de la oposición. Y en tercer lugar, claro está, el sometimiento dócil de Claudia Sheinbaum, que desde luego trata de cubrir con otras formas, y aquí se desprende la cuarta fregadera de la semana, esta evidente realidad que ni siquiera la maquinaria propagandista puede ocultar, porque en efecto, ustedes lo vieron el jueves pasado, cuando se informa justamente de la posposición de los aranceles que tiene que ver con las mercancías que contempla el Tratado de Libre Comercio. Claudia Sheinbaum lo presenta como un triunfo. Y a partir de ese momento toda la maquinaria va aplaudiéndola a la gran presidenta, y no solo la maquinaria y los voceros, los famosos voceros farsantes de la 4T que ustedes conocen a través de sendos libros que nosotros hemos publicado, no solo a través de ellos, no solo a través de Fabricio Mejía, de Jairo Calixto, de Ignacio Gómez Naredo, pues aquí están, les decía, Villamil, Pedro Salmerón, no solo a través de este tipo de personajes, Federico Arreola, sino también de algunos comunicadores que encuentran el pretexto para de inmediato aplaudirle y reconocerle porque ya se sabe. También la partitura, la que tiene que ver con que cuando hay algo que se hace bien, hay que aplaudir, omitiendo lo que significa desde mi punto de vista la siguiente fregadera de la semana, que es que si nos encontramos metidos en este problema, no solo es por la desgracia mundial que implica que haya llegado a la presidencia de la República Donald Trump, sino porque se ha desmantelado leyes e instituciones en nuestro país. Porque a propósito de contravenir con los tratados de libre comercio, ahí se encuentra desde luego pues el desmantelamiento de nuestro sistema judicial y naturalmente también, y me parece que sobre todo, la dispensa que el gobierno ha tenido con los grupos del crimen organizado, de tal manera que esta, digamos, violencia incontenible e impune es el problema autogenerado por nosotros y en consecuencia el tema principal subrayado por Donald Trump para decir, no, bueno, pues es que si no atienden esos problemas de inseguridad y de tráfico de fentanilo, en particular en nuestra frontera, entonces voy a seguir dictaminando las tareas que ustedes tienen que hacer. Así es que eso es lo que explica esa fregadera de la semana relacionada con un comunicado en donde Donald Trump reconoce a Claudia Sheinbaum y esta a su vez le regresa la flor diciendo que están trabajando en una gran coordinación, cuando eso sí significa el pleno sometimiento del gobierno mexicano, pero sobre una base. Ya veremos qué es lo que ocurre en los siguientes días, pero hoy podemos asegurar, quiero decir, que sobre la base de respetar, de no meterse con los grupos del CEO, como les he comentado. Y bueno, de ahí se desprenden, por supuesto, otras tantas fregaderas de la semana, lo que tiene que ver con los juegos de artificio de Morena, que a final de cuentas nunca aprobó
la ley para que se llevara a cabo ya desde 2027 la prohibición de actos de nepotismo. ¿Recuerdan ustedes ese beso de Claudia Sheinbaum a Manuel Velasco, al PEM? Pues ahí están las razones. Justamente ha sido doblegada, no solo Morena, ni principalmente Morena, sino la presidenta de la República, que durante 2 semanas estuvo promoviendo con bombo y platillo esta iniciativa, si es que debemos de considerar como una fregadera de la semana. En efecto, el sistema de alianzas que entonces se sobrepone a cualquier iniciativa de ley medianamente sensata como esta del nepotismo, a efectos de mantener esa mayoría calificada, ilegal y artificial que soporta Morena, es decir, pensando más en el corto plazo, en la politiquería, para emplear los términos que usaba Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de la República, que en una visión de Estado. Y de ahí, por supuesto, que se van desprendiendo fregaderas que tienen que ver con Adán Augusto por encima de los planteamientos de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, en la Cámara de Senadores. Y ya que hablamos de la Cámara de Senadores, ¿cómo no incorporar? Me parece que ya es la 11ª fregadera de la semana, la que tiene que ver con ese papelón que hizo Andrea Chávez. Hombre, ustedes la escucharon aludiendo a un hermano de Kenia López Rabadán que habría sido, digamos, beneficiario de actitudes y de decisiones de nepotismo cuando Kenia fue senadora, lo cual por supuesto que no fue cierto. El hermano de Kenia no tiene ni siquiera caso dar más pormenorizaciones al respecto, ni siquiera estuvo ahí cuando ella era senadora. Él entró muchísimo antes, 6 años antes, imagínense ustedes. Pero eso sí, estos desplantes de Andrea Chávez son justamente para llamar la atención respecto de una campaña. La suya es así ilegal, la suya es así opaca, no sabemos de dónde salen todos los recursos que se emplean para que ella se encuentre en las redes sociales presente con este tipo de artilugios, con este tipo de difamaciones, de vejaciones que bajan con mucho el nivel de nuestro intercambio público. A ustedes les consta, nosotros una y otra vez hemos señalado que de ninguna manera una mujer, ni de Morena, ni de ningún otro partido, ni de ninguna otra actividad debe de ser vejada como ha ocurrido con ella misma, y así lo hemos señalado. Nosotros nuestras críticas las hacemos más allá de su condición de género, sino como un ser humano, que justamente así entendemos la equidad, así entendemos la igualdad. Puede ser criticable o también puede ser reconocido. En este caso, nos parece que es harto criticable que alguien que ha sido, porque lo ha sido, víctima de este tipo de vejaciones, sea ella quienes las perpetre en contra también de una mujer, porque en efecto lo que hace es, además de todo, mentir. ¿Cómo no va a ser esa una de las fregaderas de la semana, cuando podríamos decir que una de las fregaderas del año es pues la serie de apoyos que ella sí recibe o ha recibido de Adán Augusto López? Todo está documentado desde su campaña para ser senadora de la República hasta, en efecto, pues todas las extraordinarias condiciones que tiene para el despliegue de su trabajo en el Senado, cosa que no tienen desde luego otros legisladores. Y ahí por supuesto que ella misma disfruta de lo que significan pues los favores políticos, y ahí lo dejamos nosotros. Como saben, no pormenorizamos absolutamente nada más en lo que pueda resultar desde luego vejatorio de otra persona, y además porque pues no es, para nosotros no lo es, de mayor interés público que exclusivamente, así como se oye, no es un juego de palabras, exclusivamente lo público, lo que interesa a el país en función de las responsabilidades que como legisladores tienen. Y bueno, a final de cuentas también habría que señalar pues otra de las fregaderas de la semana que se nos presentan con contrastes. Por un lado, la buena noticia, y qué bueno, de un Ricardo Anaya articulado, muy puntual, muy claro, en relación con la postura de una oposición que esperaríamos nosotros que tuviera mayor relieve y realce en estas circunstancias que vive el país. Pero bueno, por otro lado, la fregadera de la semana es la continuidad de este tipo de shows que buena parte también del público que no coincide con Morena llega a festejar, que lleva a cabo Lili Telles, y que a nosotros nos parece
pues estruendoso, llamativo, para algunos, para nosotros no, incluso divertido, pero que es fundamentalmente insustancial, y repetir esta serie de equivocaciones, al menos para nosotros equivocaciones, va a tener los mismos resultados que este tipo de actitudes protagónicas han tenido. De tal manera que esas son, a nuestro juicio, las principales fregaderas de la semana. Naturalmente, al momento en que estoy grabando este video, si surge algún otro tema que tendríamos que incorporar, lo haremos, por supuesto, en el espacio respectivo. Porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.